Bueno, pues continuamos esta mañana. Realmente estamos terminando hoy esta serie. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como tanto lo ha sido para mí. Y pues vamos a ver un pequeño resumen o un repaso de lo que hemos visto hasta ahora antes de entrar a estudiar la última bienaventuranza que nos falta, ¿vale? Entonces, hemos dicho que los bienaventurados son los pobres en espíritu en primer lugar, es decir, aquellos que reconocen su desdicha delante de Dios, su realidad por su pecado y entienden que están pobres porque no pueden hacer nada para ganar el favor de Dios. Y al no tener cómo arreglar su propia desdicha, entonces simplemente permiten que Dios lo haga por ellos. Luego leemos, bienaventurados los que lloran. Estos son los mismos que han reconocido su pobreza y lloran por su misma pobreza, lloran su desdicha, lloran su pecado y por eso mismo son consolados al aceptar su pobreza. No se puede hablar de consuelo si antes no ha habido llanto y dolor. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Luego están los bienaventurados y esos son los mansos. Bienaventurados los mansos, los que han recibido el favor de Dios son humildes. Es que honestamente delante de Dios no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos y por ende no podemos ni tendría sentido que nosotros tenemos alguna posición altiva delante de Dios. Entonces simplemente esa es una condición de los que han experimentado las dos bienaventuranzas anteriores. Son humildes, es una condición de humildad delante de Dios y luego delante de los hombres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados esos que han gustado del favor de Dios y no se conforman, sino que quieren más, quieren la justicia de Dios aplicada a su vida cada día, quieren ser justos y por eso necesitan ser saciados por Dios. Sed y hambre de justicia. Luego están los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Dios nos concede misericordia para que luego podamos darla a otros. La misericordia es lo que hace posible todo lo que hemos leído y estudiado hasta aquí. A través de la misericordia, Dios ha permitido experimentar o que experimentemos un corazón limpio, un corazón que le puede ver, que le puede percibir. Entonces, Dios deja de ser lejano a través de un corazón limpio en el ser humano, deja de ser impersonal y se hace cercano. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y luego están los pacificadores. Esta es una de las características principales, dijimos, del pueblo de Dios. Los hijos de Dios deben buscar la paz, propenden por la paz. Ellos han hecho la paz con Dios y por ende buscan estar en paz con los demás. Pero no es una paz cualquiera, espero que eso está claro, sino la paz que viene de Dios, la paz a la luz de las Escrituras. Y por último están los perseguidos. Y saben, los perseguidos también son afortunados, también son dichosos, también podemos experimentar el gozo. Entonces vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan? Eso fue la primera bienaventuranza. Y es interesante que casi que la última bienaventuranza termina con la misma promesa de la primera. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Y eso es interesante y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, analicemos esa última bienaventuranza. No son dos, sino que es la misma presentada de manera general y luego de manera personal. Primeramente, Jesús se dirige al grupo general, dice bienaventurados los que padecen persecución, todos esos. Pero luego en el versículo 11, bienaventurados sois, está dirigiéndose un poquito más específico a los apóstoles, a los que estaban con él justo recibiendo ese mensaje por primera vez. Entonces no son dos bienaventuranzas, sino que es una presentada de manera general y luego de manera un poco más particular.
Entonces necesitamos recordar cuál es el significado de bienaventurado. Eso es algo que nosotros hemos visto desde el principio y lo estamos viendo hoy también. Bienaventurado significa doblemente feliz, dichoso, afortunado. Pero en un aspecto importante, o en un aspecto que lo hace particular, es que esta dicha, es un gozo que nace en el alma, es decir, se gesta adentro y no afuera, no en nuestro entorno. La paz y el gozo que muchas personas buscan tienen su origen en lo externo, en las circunstancias de la vida. Entonces, cuando las cosas van bien, todo es maravilla. Ellos tienen gozo y paz, pero luego, si las cosas alrededor no están bien, su gozo se pierde, su dicha se pierde. Y su vida luego es un caos. Y saben, esto también hace que su gozo sea pasajero. Es que en el mundo roto, en el mundo en que vivimos, un mundo quebrado por el pecado, rara vez las cosas a nuestro entorno estarán del todo bien. Entonces imagínense ustedes un gozo que depende meramente de que afuera de nosotros, en el mundo, las cosas estén bien. Eso es casi que imposible. Por eso el mundo que no conoce a Jesús, que no tiene una relación con Dios, les cuesta experimentar la verdadera dicha. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, en quien reside el Espíritu Santo, tenemos esa garantía. Entonces, Jesús no ha prometido cambiar las circunstancias, y eso es claro. Él ha prometido caminar con nosotros, ha prometido trabajar adentro y cambiar nuestro interior, y eso es lo que importa. No son las circunstancias, sino cómo vemos esas circunstancias. Y es ahí en donde está el verdadero cambio y la verdadera transformación del Evangelio. La verdadera o la esencia de la vida espiritual. Otro aspecto que debemos recordar, justo aquí estamos casi que haciendo un recuento, es el hecho de que cuando Jesús abrió su boca en el Sermón del Monte y comenzó a exponer las bienaventuranzas una a una, Él estaba diciéndonos lo siguiente. Él estaba diciéndonos: la felicidad de ustedes me interesa. Estoy aquí para que entiendan y para que puedan encontrar el verdadero gozo. Jesús nos está recordando aquí que eso es algo importante para Él. Quiero que ustedes sean felices. Es el mensaje esencial o crucial de las bienaventuranzas. Esa es la esencia. Entonces, el camino al verdadero gozo son las bienaventuranzas. Apliquemos esas pautas a nuestra vida, vivamos de esa manera y el verdadero gozo llegará. Es importante que recordamos también cada vez que necesitamos recordar cada vez que esa es una felicidad que nada tiene que ver con las cosas externas. Y he dicho eso varias veces en ese momento, pero es importante que lo entendamos, sino que esta es una paz que nace en el corazón, y eso tiene mucho, mucho sentido cuando leemos la última bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son los perseguidos en esa última bienaventuranza? Saben, uno esperaría que son aquellos que no han creído en Dios. Uno esperaría que ellos son los que están experimentando persecución. Uno esperaría que son aquellos que hacen el mal, que son los injustos, que son los malos, los que padecen todas estas afrentas en el mundo. Pero no es así. Y saben, existe una razón especial por la cual no es así. La razón principal es porque somos ciudadanos del reino, somos hijos del rey. ¿Y saben qué dijo Jesús respecto a lo que sería nuestra vida aquí en este mundo? Eso lo leemos en Juan capítulo 15, versículos 18 y 29. Jesús lo dijo de una manera que no podía ser más clara. Escuchen lo que Jesús dijo en el versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué nos amaría el mundo? Porque simplemente estaríamos actuando conforme a las leyes del mundo, conforme a la moral del mundo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¡Wow! ¿Saben? Jesús aquí no nos está diciendo que debemos portarnos mal y que luego nos odien para así
tener la bienaventuranza. No, eso no es lo que le está diciendo. Tampoco está diciendo que es bueno ganar unos cuantos enemigos para que luego la bienaventuranza llegue. No, eso no es lo que él está diciendo. Lo que sí está afirmando es que por principio la justicia raya con la injusticia. Si tú eres justo, los que son injustos van a tener algo que ver contigo y no necesariamente va a ser bueno. Lo santo raya con lo impuro. La verdad raya con la mentira. Entonces, es apenas obvio que si actuamos de acuerdo al reino, pues vamos a tener algunos inconvenientes en este mundo. Lo bueno en medio de todo esto es que, en pocas palabras, Jesús también nos está diciendo que no tenemos un aficionado del otro lado, sino que tenemos uno que pasó por eso mismo, uno que se metió en el lodo por nosotros, uno que entró al ring y aunque sufrió la afrenta, hoy vive y vive para siempre y vive para darnos garantía de que esas cosas son pasajeras, pero que es justo y que es apenas justo que nosotros las enfrentamos y que queremos vivirlas. Tenemos del otro lado uno que sabe lo que es estar completo, uno que sabe lo que es estar saciado, uno que sabe lo que es estar limpio, uno que sabe lo que es hacer la paz y que está en paz. Uno que sabe que la verdadera felicidad aguarda por los hijos de Dios. Y ese es Jesús. Jesús nos está diciendo, mira, si ustedes experimentan esto, sepan, recuerden que yo lo experimenté primero que ustedes. Entonces, los perseguidos son los que han decidido vivir conforme a la ley de Dios, conforme al plan de Dios. Los que han depositado toda su confianza en Él y entonces a causa de la verdad, a causa de la justicia, son perseguidos. Y es muy probable que si usted no ha experimentado algo de lo anterior, algo de afrenta, algo de persecución, algo de incomodidad, entonces es muy probable que usted no está viviendo de acuerdo a las normas del reino, sino que usted no está levantando, si usted no está levantando algún tipo de incomodidad en tu entorno, en un entorno injusto, en un entorno en donde el pecado es normal, es muy posible que no estés viviendo conforme al reino, sino conforme al mundo. Entonces, es bien decir que un poco de persecución, que un poco de afrenta a causa de la justicia no le hace mal al creyente. Es más, ese es un sello que confirma que estamos viviendo de la manera adecuada. Ustedes y yo podemos mirar el Nuevo Testamento. Podemos mirar el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar un solo hombre, una sola persona que haya vivido de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo al reino y no haya experimentado algún tipo de persecución. Y saben, eso no es solamente en el Nuevo Testamento, también lo vemos en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura. Ahora, quizá tú digas, o alguno diga en este punto, el jefe me pasó la carta de renuncia o de despido el otro día. Y la verdad es que no me siento gozoso por eso. Me ha costado encontrar el gozo en esa realidad. Tal vez tú digas, la verdad es que me descubrieron desfalcando la compañía y ahora no solo perdí el trabajo, no solo tengo deudas, no solo me persigue la persona del arriendo, sino que también la policía está detrás de mí y de mi familia. Me siento perseguido, pero no me siento muy gozoso que digamos. Entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Jesús? Yo no encuentro gozo en eso. Bueno, pues la palabra es muy clara, ¿cierto? Y lo hemos leído, pero creo que es importante que lo entendamos. La palabra es muy clara cuando dice, bienaventurados cuando nos persigan por causa de ¿qué? No de nuestro pecado, al contrario, por causa de nuestra santidad, por causa de nuestra justicia, de lo justos que podemos parecer al mundo, por causa de hacer lo que es correcto. ¿Y saben? La verdad es que las consecuencias del pecado duelen. Así que si
tú tomas malas decisiones, si decides agradar a tu pecado, créeme que en las consecuencias de tu pecado tal vez no vas a encontrar mucho deleite. Esa es una realidad. Pero la bienaventuranza es por hacer lo que es justo, lo que es digno de aquel que nos llamó. Sería y es muy triste que la gente hable mal de los creyentes y que para hacerlo no tengan que mentir. Eso sería lamentable, y es lamentable cada vez que uno escucha a una persona decir, mira dónde están los cristianos, mira lo que dicen los cristianos. Y uno se da cuenta que no están mintiendo, porque efectivamente esos creyentes están actuando de acuerdo al mundo y no de acuerdo al reino, no de acuerdo a los parámetros de Dios. Eso es lamentable. Y saben, no hay felicidad en ello. En eso, iglesia y amigos, no hay dicha, no hay paz, no hay gozo. Pero saben, existe algo más si lo notamos aquí mismo, de una manera evidente, tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja en las palabras de Jesús y tenemos una ventaja en la bienaventuranza misma. Y no me estoy refiriendo a la recompensa. ¿Cuál es esa ventaja? Aunque somos perseguidos, tenemos una ventaja. Pero ¿cuál es esa ventaja? Que fuimos advertidos. Fuimos advertidos. ¿Y qué ocurre con un soldado advertido? El adagio dice, o el proverbio dice, que no muere en guerra. Entonces, iglesia, tenemos que abrazar esta realidad. Fuimos advertidos. Jesús nos dijo que la persecución vendría. Entonces, de modo que cuando viene la persecución, usted y yo podemos recordar que eso iba a venir. Y escuchen esto, por favor. Cuando venga la persecución, usted y yo necesitamos recordar que eso no es algo anormal. Al contrario, cuando viene la persecución, usted y yo podemos estar dichosos de que estamos yendo por el camino correcto, de que eso no es anormal para el cristiano, para un verdadero creyente, para un creyente verdadero que ha decidido seguir a Jesús en todo el sentido de la palabra. Esas cosas son normales a la vida cristiana. Jesús nos advirtió. Así que por eso es importante que ese gozo esté dentro y no que viene de fuera de nosotros. Porque por fuera las cosas, a decir verdad, cada vez van a ser más y más difíciles en este mundo, especialmente para los hijos de Dios. Pero por dentro Dios sigue haciendo su obra. Y eso es impresionante, eso es maravilloso. Y la verdad, eso debe darnos las fuerzas que necesitamos para resistir la persecución. Entonces, para evitarnos algunas preguntas en momentos difíciles, Jesús nos advierte. Es normal, Él dice, a mí me persiguieron y lo harán también con ustedes. Es normal que cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros tendemos a caer en la duda. Y es posible que también nos hacemos algunas preguntas. Pero para evitar preguntas como, ¿será que sí tomé la decisión correcta? Para evitar preguntas como, ¿seguir a Jesús fue una buena decisión? Incluso, ¿será que estoy siguiendo al verdadero Mesías, al verdadero Jesús, al verdadero Salvador? Para evitar preguntas como, ¿será que estoy siguiendo de manera correcta al verdadero? Para evitar preguntas como, ¿qué he hecho mal? Jesús nos advierte y nos dice, no se preocupen. Cuando experimenten esas cosas, sepan como creyentes que eso es normal. Entonces, iglesia, si Jesús nos advirtió, si nos preparó para ello, que no nos tome por sorpresa, que no nos sorprenda, sino que lo veamos como algo normal. Entonces, cuando de repente un amigo ya no te busca con la misma frecuencia porque simplemente le hablaste con claridad acerca de su pecado y de las correcciones que debía hacer en su vida, en cambio de hacerte loco, recuerda que eso es normal. Cuando te pasen la carta de despedida en la compañía por no adulterar las facturas, recuerda que eso iba a pasar si tan solo practicaras lo que es justo. Eso es normal. Chicas, chicos, no piensen que se han equivocado cuando por colocar límites sanos en su vida experimenten algo de soledad, en el colegio, en el barrio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que sea. O incluso, ¿por qué no?, en sus mismas familias. Sepan
que cuando nosotros actuamos de manera o conforme al reino, conforme a las bienaventuranzas, alguien se va a incomodar y ese alguien quizá nos va a dar la espalda y ese alguien quizá, como mencionamos el domingo pasado, va a desenfundar su espada y va a querer levantarse contra nosotros. Pero Jesús nos dice, eso es normal. No debieran sorprenderse por eso. Yo les dije que iba a pasar. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? En algún momento, él pudo sentir que se había equivocado. ¿Por qué? Porque cuando estaba siguiendo a Jesús, cuando se había tomado con toda seriedad el compromiso de seguir a Jesús, resultó en la cárcel. ¿Y por qué resultó en la cárcel? Justamente por eso, por seguir a Jesús y por revelar el pecado de la humanidad, especialmente el de un hombre en especial. ¿Y saben qué ocurre? Juan fue encarcelado. Y cuando estaba en la cárcel, de pronto le surgieron algunas dudas. En el capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 19, dice que Juan envió a uno de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Claro, Juan ante todo era humano y es posible que en un momento de afrenta, de persecución, tenía que tener claro, y era importante que él tuviera claro, que esas cosas, aunque eran malas, estaban pasando por una buena causa. Entonces, es normal que a veces dudamos, pero Jesús nos dice, ¿por qué tienen que dudar si yo les dije que eso iba a pasar? ¿Saben? Mucha de la desilusión que podemos experimentar en la vida llega como consecuencia del engaño, de no haber sabido desde el principio las cosas como eran, de habernos hecho unas expectativas incorrectas. De hecho, muchas de las desilusiones que enfrentamos en la vida es porque nos mienten, porque nos vendieron un panorama, porque nos dijeron todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, haga esto y usted va a vivir de la maravilla. Y resulta que esas expectativas no se cumplieron. Pero ¿saben? Qué bueno que Jesús no nos mintió. Qué bueno que Él es honesto con nosotros. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece maravilloso que ustedes no están siguiendo un engaño o a un mentiroso que les vendió un panorama completamente incorrecto a lo que vivimos en este mundo? Eso es maravilloso. Y saben, es por eso mismo que la base de nuestro gozo es firme, inamovible y está garantizada. El verdadero cristiano no se basa en falsas expectativas. Ve al mundo como Jesús lo vio y lo enfrenta como Jesús lo enfrentó. Los momentos difíciles, las injusticias que se puedan presentar en nuestra contra, la persecución, no deberían hacernos dudar. No deberían ser causa de desánimo, al contrario, deberían ser un recordatorio de que vamos por el camino correcto. Y eso, dice Jesús, debe ser causa de gozo. En eso hay gozo. Claro que van por el camino correcto, no se han equivocado, sigan por ahí. Eso es genial. Pensando en las bienaventuranzas, alguien usó el siguiente ejemplo y simplemente quiero citarlo. Esa persona dice, supongamos que eres un atleta y estás como en una carrera, estás en una competencia. Claro que quieres ganar, así que cuando tenemos ganas de ganar, tenemos miedo de perder, tenemos miedo de fracasar. Y muy seguramente encarar la carrera de esa forma te puede colocar en desventaja. La incertidumbre puede afectarte significativamente, dice esta persona. Pero, ¿qué pasaría si antes de la última etapa alguien te dice, no hay forma de que pierdas? No hay forma de que pierdas. Ya miramos todos los puntajes e independientemente de lo que ocurra en esa última etapa, tú ya eres el ganador. Entonces, ahora, ¿cómo correrías esa última etapa? ¿Cómo correrías esa carrera? ¿La correrías con inseguridad? No, la correrías completamente seguro. Ya sabes que ganaste y que el premio te pertenece.
Y lo mismo pasa con la vida cristiana de una u otra forma. No tenemos que tener miedo, no tenemos que sentirnos inseguros, no tenemos que tener miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque el premio, nos dice Jesús, que ya es un hecho, nos pertenece. ¿Ustedes han visto la Champions League? Me imagino que sí. O la Liga de Campeones, mejor. ¿La han visto? ¿Han visto cómo graban el nombre del campeón en esa copa, en ese trofeo? Pero lo que Jesús nos está diciendo es, no importa lo que pase en esta vida, no importa todo lo que experimenten, ustedes tienen que estar seguros, ustedes tienen que correr con gozo, porque el gozo ya está garantizado, porque el premio ya está garantizado. Tu nombre está escrito en ese trofeo, no hay forma de que te lo arrebaten, no hay forma de que lo pierdas. Jesús está diciéndonos, no importa lo que pase, cuánto duela, cuánto sean injustos, tu galardón está asegurado, el premio es tuyo y no hay forma de que lo pierdas. En Mateo capítulo 5, versículo 12, Jesús dice, gozaos y alegraos, eso es después de las bienaventuranzas, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Jesús nos dice que nos alegremos, no nos está diciendo, olvídense del problema, ignoren el problema, los problemas no existen. No, Él no está diciendo eso. Tampoco nos está diciendo, siéntate bajo un árbol y repite, estoy bien, estoy bien, estoy bien hasta que te sientas bien. No, Él no está diciendo nada de esas cosas. Tampoco está diciendo, alégrense porque no hay problemas. No, Él está diciendo, alégrense porque en medio de los problemas ustedes pueden hallar el verdadero gozo. Y eso es fascinante. Él está diciéndonos, alégrense porque yo ya dispuse todo para el final. Lo aseguré todo. El galardón es de ustedes, les pertenece. Es más, cada vez que lleguen los momentos difíciles, recuerden que se están acercando al gran día. Recuerden que el gozo yo lo puse en ustedes y que por eso no puede ser afectado por nada. Por eso es real, por eso es permanente y por eso es inamovible. Amigos, si vivimos según las bienaventuranzas anteriores, desde el principio hasta aquí, si vivimos conforme al modelo de Jesús, conforme a ciudadanos del reino, dos cosas en nuestra vida serán inevitables, dos cosas son inevitables, tenemos que enfrentarlas, van a llegar. La primera es la persecución, como acabamos de leer, eso es inevitable. Usted y yo vamos a tener que experimentar eso si es que somos verdaderos creyentes. Y la segunda es la recompensa también es inevitable, ya está, el galardón aguarda por nosotros. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Que si nos damos cuenta, la injusticia acabará un día. El dolor acabará un día. Llegará el día para los hijos de Dios en que la paz reinará en cada corazón. O sea, el galardón supera la prueba. El galardón vale la prueba. El galardón es mayor que la prueba. Y saben, el mundo vive en engaño, en un gozo que ellos mismos se han labrado a su propia forma y con sus propios recursos. Pero los hijos de Dios tienen un gozo puesto por Dios, con recursos de Dios que no dependen de nosotros y que está fijo en Dios. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Saben? Existe un detalle más en todo esto, que es de suma importancia, que aparece desde el principio, pero que aún no lo hemos mencionado. Y no lo hemos mencionado porque quise dejarlo para el final. El postre se sirve al final. Ustedes saben de eso porque a ustedes les encantan los postres, ¿cierto? Así que esto es como un postre. Es como un moño para cerrar esta serie. ¿Y qué es esto? Nosotros hemos dicho que bienaventurado es el equivalente a feliz, a dichoso, afortunado. Y es todo eso, es verdad. Pero es mucho más que eso, es algo más que eso. ¿Saben? En el griego la palabra es makarios. Y la palabra también significa o es sinónimo de bendito,
bendito. ¿Y saben ustedes quién es bendito? Quiero que lo lean o que lo leamos juntos esta mañana. En el Salmo capítulo 68, versículo 35, el salmista está expresando y está desplegando una serie de atributos de Dios. Y noten lo que dice el versículo 35, dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y luego que dice: bendito sea Dios. Él es sagrado, Él es separado, Él es único, Él es bendito. Efesios capítulo 1, versículo 3, y hay muchos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que resaltan el hecho de que Dios es bendito, y por eso nosotros debemos bendecirle. Efesios capítulo 1, versículo 3, esto es el apóstol Pablo, dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el ¿qué? Léanlo conmigo, yo lo estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. Quizá tú tienes una versión diferente, pero la esencia es la misma. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es Jesús. Jesús es bendito, Jesús es bienaventurado. ¡Wow! ¿Qué necesitamos nosotros para vivir la vida que vivió Jesús? Lo tenemos todo porque le conocemos. Solo necesitamos abrazar esas bienaventuranzas y aplicarlas a nuestra vida, vivirlas. Esa es la esencia del cristianismo, insisto en eso. Entonces, Dios es bendito, es sagrado, separado de lo común. No es común porque Dios no es común. Espero que me estoy haciendo entender. Entonces, es una cualidad, bendito, bienaventurado, es una cualidad, es un atributo propio de Dios. Así que cuando Él nos declara bienaventurados, primeramente es porque ha puesto algo de Él en nosotros. Tú no puedes ignorar a Dios, no puedes ignorar a Jesús y esperar experimentar el verdadero gozo, la verdadera dicha. Y saben, si tú has recibido la salvación por medio de Jesús, si tú has decidido seguir a Cristo, este gozo está en ti, este gozo es posible para ti. Pero en cambio, si tú no has tomado una decisión por Cristo, es imposible que puedas experimentar eso en tu vida. ¿Recuerdan? Estas palabras Jesús las pronunció primeramente a sus discípulos. Ellos habían tomado la decisión de seguirle. En sus corazones habían tomado la decisión de seguir a Jesús y por eso podían entender estas verdades. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón escucha estas cosas y dice: eso es locura. ¿Cómo así que los mansos son bienaventurados? ¿Cómo que los pobres son bienaventurados? No, ¿cómo que los pacificadores? No, eso no tiene sentido. Entonces, amigos, hermanos, oyentes, si lo que esta bienaventuranza es con certeza algo propio de Dios y es verdadero de Cristo, entonces las únicas personas que pueden experimentarlas son aquellos que participan de Dios y que han tenido una relación, que tienen una relación con Cristo, que han probado de Cristo, que han participado de su salvación. Entonces, la pregunta es: ¿tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Me refiero a que si has tomado una decisión consciente de seguirle, de abrir tu corazón, no es simplemente si Jesús fue real o no, no es simplemente si Dios es real y existe o no, sino de realmente creerle, de si existe, de si es real, y creerle y creer lo que Él dice en las Escrituras. Me refiero a si en tu vida puedes evidenciar un antes y un después de Jesús. ¿Has tomado esa decisión? ¿Has tomado esa decisión de seguirle a Jesús consciente? ¿Puedes recordar ese momento en el que tú dijiste: a partir de ahora mi vida con Cristo comienza? Y puedes ver un antes de Jesús y un después de Jesús. Ojalá que sí. Y si tú no has dado ese paso, espero que me regales unos minutos más al final de esta charla. Pero la siguiente pregunta es: ¿te gustaría experimentar este tipo de gozo del cual Jesús ha hablado hasta aquí?
Saben, Jesús es el único camino de salvación y sin salvación no hay gozo duradero. No hay forma de ir por la vida lleno de gozo sin antes haber resuelto qué va a ocurrir después de la muerte, sin antes haber resuelto nuestra condición espiritual. Si lo notamos y si ustedes lo recuerdan, reconocer nuestra pobreza espiritual es el primer paso. Es ahí donde comienza todo, es la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces tu pobreza espiritual, que no es otra cosa que reconocer que tú no puedes hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios, entonces no va a pasar nada. Ese es el primer paso y tiene que darse antes de que lo siguiente sea posible. Ese es el principio de la vida espiritual. Y espero que tú ya solucionaste, que tú ya resolviste esa realidad. Así que, ¿cómo está tu vida respecto a Jesús? Espero que Jesús mora en tu corazón porque tomaste esa decisión consciente. Tomemos un momento para orar juntos esta mañana. Mi Jesús, gracias por tu ejemplo. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Jesús, si tú no hubieses vivido estos principios en tu vida, nosotros no tendríamos por qué hacerlo. De hecho, no tendríamos por qué creerlo. Sería algo loco. Pero tú lo hiciste, así que no es loco. Y tú siempre estuviste gozoso, tu corazón siempre estuvo en paz. Aunque hubo dolor, nunca perdiste el horizonte. Y era por eso mismo, porque tú viviste conforme al reino. Y Señor, demandaste eso mismo de nosotros, esperas eso mismo de nosotros. Si tú pusiste tu gozo en nosotros, entonces nosotros podemos experimentarlo y podemos vivirlo, no de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a la realidad de nuestro corazón, a la obra que tú haces en nuestro corazón, en nuestro interior. Y Padre, yo te ruego de todo corazón, que ojalá nosotros experimentamos persecución a causa de la justicia, que nosotros experimentamos algo de afrenta porque vivimos la verdad y la mentira no está contenta. Padre, te ruego que nosotros podamos ser luz en las tinieblas, que nosotros podamos ser agentes de cambio, que nosotros podamos ser los hijos, la iglesia que deseas ver. Y te ruego ante todo, Señor, esta mañana, que si hay alguien que no te conoce como Salvador y Señor, que esa persona entiende esta mañana su pobreza espiritual, que te busca, que abre tu corazón y que a partir de hoy tiene la certeza de que no hay juicio para él después de la muerte, sino una eternidad gloriosa a través de tu muerte en la cruz. Yo te ruego, Señor, que podamos experimentar el gozo verdadero, porque tomamos la decisión de actuar y de vivir conforme a las bienaventuranzas. Muchas gracias por tu palabra, por habernos dejado este legado. Y muchas gracias, Señor, por ayudarnos a entender el camino al verdadero gozo. Ciertamente para el mundo puede parecer imposible, pero para ti todo es posible. Y para los que deciden vivir de acuerdo al reino, el gozo está a la puerta. La verdadera dicha aguarda por ellos. Así que ayúdanos en este camino. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Muchísimas gracias.